bienvenidos a nuestra casa. Gracias. La verdad es que este domingo ha sido un poco peculiar y ha habido... yo iba a predicar acerca del ministerio de la portería, de ser vigilantes de lo que entra y lo que sale en nuestras casas. Pero anoche la verdad es que vio el mensaje completamente y tengo a Judith de testigo y alguna foto que se estará en el siguiente fin de semana, primero Dios. Pero la verdad es que el Señor me está poniendo fuertemente que hablemos de este tema, viviendo libres. Y además, como recordamos, el Señor nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo físico obviamente está ligado a la tierra, somos nosotros, nuestro cuerpo, cómo estamos por fuera. Nuestra alma son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Pero luego está nuestro espíritu, es lo que nos une a Dios. El espíritu es lo que nos liga a Dios, lo que hace que nuestro ser anhele esa comunión con Dios debido a la separación, que no es otra cosa que la separación del pecado. Así que, dicho esto, si os parece, vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que abras nuestros pensamientos, Señor Padre, para poder entender tu palabra, ponerla por obra, Señor, y que sea de bendición y edificación para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la verdad es que el tema, como sabéis, hemos estado hablando estos 3 últimos fines de semana, por lo menos cuando me tocó a mí, acerca de la libertad del alma, la libertad. Hablamos también en el frate acerca de la libertad en la sexualidad y la libertad con los apetitos carnales. Y quiero cerrar esta serie en la libertad que tenemos siendo el cuerpo de Cristo, siendo la iglesia, o dicho de otra forma, unidos. Así que vamos a Juan 8, 31, 38, y dice el apóstol Juan una cosa muy interesante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y esta es una pregunta muy interesante, porque realmente en ese momento había esclavos, y el tema de la esclavitud además era un tema bastante serio. Es decir, cuando hablamos de que había esclavos es que era un tema real, y los judíos estaban bajo el dominio de Roma, pero no eran esclavos de Roma, eran personas que estaban libres, podrían incluso llegar a tener la ciudadanía de Roma sin tener que pasar por la esclavitud. Lo interesante de esta situación es que Jesús les viene a decir a todo este judío orgulloso de ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor. Tenían esa etiqueta o esa exclusividad de que era el pueblo diseñado y llamado a mostrar las maravillas de Dios. Es decir, cuando hablamos de que era un pueblo escogido, Dios los había escogido para que fueran sus representantes aquí en la tierra. Y es interesante decir esto porque quiero que entendáis lo siguiente. Dios no había elegido a Abraham en particular, a Moisés, a David, a todos estos personajes que tenemos en la Biblia. Dios había escogido a un pueblo. Dios había designado a personas clave, por supuesto, que iban a introducir al pueblo a esas promesas, iban a acercar al pueblo a esas promesas. Ok, pero son funciones específicas dentro del pueblo de Dios. Eso no significa que dependa exclusivamente de una persona, porque en realidad lo que Dios estaba formando era una nación, un linaje escogido, un pueblo santo, que además lo mismo que ocurre con la iglesia. Y tienes que entender esto. En la iglesia igual tenemos representación formal en pastores, ministros, etcétera, etcétera, pero realmente no es
simplemente nuestra responsabilidad el representar a Dios aquí en la tierra, sino que nuestra responsabilidad es mostrar a Dios a través de la iglesia. El Señor viene a buscar una esposa, no viene a buscar un ministerio. El Señor viene a buscar un cuerpo, no a buscar un pastor. El Señor viene a buscar a una congregación de santos, no viene a buscar a un individuo en particular. Y el que diga lo contrario, cuidadito, cuidadito. Tenemos que entender esto, el Señor está buscando un pueblo, un remanente, una nación santa. Además, una nación que traspasa ya fronteras, porque previo a Jesús estaba localizado muy concretamente en un área geográfica en los descendientes de Abraham. Después de esto, de cualquier lengua, raza o nación, somos adoptados como hijos de Dios. Es interesante, dice, de cierto os digo, y esto ya lo dice Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí es donde realmente nos sitúa la diferencia entre ser libre y ser esclavo. Y no está en nuestra condición de nacimiento, sino está en la condición que está nuestro espíritu. Nuestro espíritu obviamente se afecta por aquellas cosas que gobiernan nuestra vida. Si es el Espíritu Santo, si es el Espíritu de Dios, si es el Señor, pues gloria a Dios. Pero si hay áreas que tienen que ser sometidas, si hay áreas que tienen que ser tratadas por el Señor, el lugar, fíjate, esto es muy interesante, donde Dios ha decidido manifestarse es en la iglesia. El lugar que Dios ha elegido, que ha escogido, es en la iglesia. Por lo tanto dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Por eso qué importante es entender que hemos sido llamados hijos de Dios. Y además hijos para siempre. Así que dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es interesante entender esto, porque personas, por ejemplo, el señor que es bastante conocido, Nelson Mandela, dijo una cosa también que creo que lo define bastante bien. Dice, porque ser libre no es solo deshacerse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. Y sin ser cristiano realmente está diciendo una gran verdad. Dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la congregación, hermanos, hay que primero ser libre, pero siendo libre tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Es decir, el individualismo, el egocentrismo, el pensar yo, mis derechos, mis oportunidades, lo que soy, lo que pienso, realmente va a chocar en contra del diseño que Dios ha elegido. Porque además el vivir de pecado, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, se refiere a un tiempo donde está enmarcada la iglesia. El punto de hoy realmente es el encuentro que tenemos de lo que es la comunidad, la sociedad. Y esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros como iglesia, es decir, nuestra iglesia se llama Comunidad Cristiana Cornerstone, y no es casualidad, es decir, realmente hay un sentimiento y hay un entendimiento de que somos una comunidad. La sociedad, en nuestro caso, nuestra sociedad es una monarquía democrática parlamentaria, donde hay un rey que es Felipe VI, donde hay un Congreso de los Diputados elegidos en democracia, donde hay un presidente del gobierno, pero esto es muy sencillo de entender, es decir, el rey de la iglesia no es Felipe VI y el presidente del gobierno de la iglesia no es Pedro Sánchez. El rey de nuestra iglesia es Jesús de Nazaret. Amén. Y el presidente de nuestra organización se llama Jan Tuc-Jon, ¿vale? Entonces, esto tenemos que entender que estamos en otras reglas, en otras normas
dentro de Dios. Por supuesto, respetando las autoridades, respetando el lugar donde estamos, en la nación en la que estamos. Es decir, no estamos para saltarnos las leyes, ni mucho menos, pero tenemos que entender que el gobierno o nuestra esclavitud es un tema que trata directamente con nuestra condición de nuestro espíritu y va asociada al alma. Cuando hablamos de asociado espíritu y alma, hablamos que lo que nos separa de Dios es el pecado. Y las cadenas que nos amarran y que nos atan vienen del pecado. Entonces, la única manera que tenemos de romper esas cadenas es precisamente a través del arrepentimiento, es a través de la obra del Espíritu Santo, es a través del perdón, es a través de la restauración. Pero esto es lo interesante. Dios no elige a una persona específica, aunque dentro de eso Dios tiene unidades de gobierno. Obviamente la familia es una unidad de gobierno, y si te vas al pueblo de Israel, pues estuvo Moisés una temporada. Moisés llega a su suegro y le dice: oye, nómbrate 70 ancianos y gobierna a una nación de 3 millones de personas, ¿vale? Es decir, obviamente había una unidad, había un orden, pero es una mínima expresión de gobernar una nación, porque se gobierna de una manera diferente. Y Dios se expresaba, es decir, la gente conocía que Dios era real, la gente reconocía que Dios existía a través de la nación de Israel. Y esto es algo que tiene que pasar en la iglesia, es decir, Dios tiene que ser reconocible de muros de la iglesia de dentro hacia afuera. Es decir, tenemos que entender que Dios va a ser manifestado y Dios va a ser reconocible por lo que pase aquí dentro y cómo salimos ahí fuera. Esto espero que se entienda. Además, hoy te quiero enseñar un término nuevo que se llama espacio liminal, y significa literalmente, es un espacio de transición o transformación. La liminalidad es cuando no se está ni en un sitio que puede ser físico o mental, ni en otro. Es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Y esto es muy interesante porque para pensar, Dios saca, si hablamos del pueblo de Israel, están en Egipto, eran esclavos de Faraón, servían a Faraón, y el Señor les da un tiempo en el desierto. Israel no era el desierto, era el liminal donde no han pasado las promesas de Dios todavía. Tú no has vivido las promesas que Dios te ha dado. Tú no has vivido todavía el llamado de Dios. Tú todavía no has entrado a tu heredad, a las promesas. Y estás en ese lugar donde Dios está tratando contigo. Donde Dios está quitando, está rompiendo cadenas, donde Dios está ordenando. ¿Qué hizo Dios en el desierto? Sube al monte Sinaí, le da órdenes y estatutos, establece un sacerdocio a través de Aarón, y en teoría esa unción y ese orden, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pudrir los yugos de esclavitud, romper esas cadenas de esclavitud, por un motivo muy sencillo. El pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de dentro del pueblo. Y es algo muy interesante, es decir, nosotros podemos llevar los años que quieras en la iglesia, pero todavía hay cosas del mundo, hay todavía yugos del mundo, esclavitud del mundo, que estamos lidiando. Y estamos en ese espacio donde ni hemos entrado en lo que Dios tiene para nosotros, ni estamos en el mundo, porque ya no estás en el mundo, pero las reglas del juego han cambiado. Tú ya no puedes actuar o pedirle a Pedro Sánchez o ir a la Diputación y hacer un escrito: por favor, líbreme de... quiero entrar a mi llamado. Que te pongan el sello, lo registró en tal momento. Tus batallas ahora se pelean de rodillas. Tu guerra se conquista en ayuno. Tu alabanza es tu espada de combate. Y tu oración, tu herramienta. La comunicación con Dios es nuestro lugar de intimidad con Dios. Y cambian las reglas. Además, esto es algo muy interesante. Ya nuestra comunidad
no está en la estructura jerárquica o de gobierno que hay en la sociedad. La iglesia se establece en relaciones personales. Porque el primer mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Y es muy interesante, en el momento que la iglesia entra en ese entendimiento, se desata una unción que no solo se ha desatado muy pocas veces en el mundo, que es la unidad en el Espíritu. Lo dice Hechos 2, lo contaban los hermanos de Gales cuando estuvimos estudiando el avivamiento. Y esto es algo que es una regla en común, algo en común. Fijaros que la generación del desierto, los Josué, Caleb, etcétera, y de ahí para abajo, ya no habían conocido la esclavitud. Y no solo no habían conocido la esclavitud, sino que siempre habían escuchado promesas. Y habían visto a sus padres equivocarse, porque la gloria de Dios era algo tangible, era algo real. Ahí había una columna de fuego, había nubes, aparecía maná todos los días. Es decir, la presencia de Dios era algo real, era algo tangible. Con lo cual, yo diría, Señor, si tú tienes una heredad para mí, vamos. Es lo que dijo Caleb. Mira, Josué, yo he estado 45 años esperando. Vamos. Y Josué dijo lo mismo. Miren, su planteamiento no sé cuál es. El mío es el siguiente. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Voy a tomar la tierra que Dios me ha dado. Y vamos. Se suben. Nos vamos juntos. Y la presencia de Dios iba adelante. Y esa es la unción que se desata. Y esa es la unción que se desata en los muros de Jericó. Esa es la unción que se desata en el aposento alto. ¿Y sabes qué te digo? Que esa es la unción que se desata, por ejemplo, en Gales. Que dicen que los hermanos se reunían, igual que en Hechos 2, empezaban a alabar y a compartir. Y iban llenando iglesias. Cuando habían llenado esa iglesia, no cabían y se iban a la siguiente. Y cuando habían llenado la siguiente, se iban a la siguiente. Y llegó un momento que no había suficiente y empezaron a coger salones del avivamiento, que es algo así como lo que tenemos en día de hoy. Y compartían y predicaban la palabra. Y había una unidad de gobierno mínima. Pero el Espíritu Santo fluía. Ahora, tenemos que entender que el Señor quiere darnos ese concepto de comunidad. Pero también yugos de inseguridad. Por eso, seguridad en contra del silencio. La iglesia debe ser un lugar donde tenemos seguridad. Y seguridad significa que yo pueda ser sanado, que yo pueda ser curado, que yo pueda ser restaurado. No significa que no me van a decir la verdad, no significa que voy a ser expuesto, como nos ha pasado a algunos, que otro día os contaré. Fijaros lo que dice Proverbios, dice: mas el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y creo que aquí hay algo que se ha roto por años, y es la fidelidad de los hermanos. Por años. Hemos estado mirando otro tipo de interés, pero fieles los unos a los otros. Siento decir que no. Y hemos estado esperando a que hicieran algo mal o a yo qué sé, cualquier historia. Pero no se ha mirado más allá de edificar el cuerpo de Cristo. No se ha exhortado, no se ha tratado las cosas con sabiduría. Mira, Eclesiastés dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y tanto una cosa es importante como importante es la otra. Mira, el problema es que hemos callado cuando no teníamos que callar y hemos hablado cuando no teníamos que hablar. Y esto no se ha entendido, es decir, no ha habido sabiduría. ¿Por qué? Porque hemos tomado
algo que creo que está fuera de sentido. Es decir, cuando el apóstol Pablo está exhortando, mira, si algún hermano pega contra ti, ve y habla con él y reconcíliate. Además, no lo dejes calentito. Si no te hace caso, bueno, coge a un testigo, coge a algún hermano contigo, pero si te oye, has ganado al hermano. Y tercero, ve y si no te hace caso, coge y ya denuncia delante de toda la congregación. Yo creo que paso raras veces se ha hecho. Y se ha hecho mal. Porque además se ha enterado el hermano y como digo yo, hasta la verdad de Albacete. Siempre hay un hermano que es un poco el periódico de la congregación. Y se ha enterado todo el mundo. No sé, y te digo, hay tiempo de callar. Arregla con tu hermano, entérate tú y tu hermano. Porque además, ¿sabes? Mira, la Biblia nos dice que el perdón es como un niño. Es decir, que uno no entra en el reino de Dios si no se vuelve como un niño. Y yo lo veo con mis hijos, que sí, se pueden pegar un berrinche con... Pero sin que te des cuenta ellos se han arreglado. Y nosotros de papá llegamos con la jeta media hora después. Y ya no hay ningún problema, pero ahí vamos. Y es así. Perdonar es algo pronto. Por eso cuando mira, hay un versículo que me encanta. Creo que esto digo bien. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta. Y aquí yo creo que no se ha entendido bien, porque hemos cogido la alfombra y hemos dicho, voy a cubrir la falta. Y no es cubrir la falta, no es meter la suciedad debajo de la alfombra y no ha pasado nada. Si te vas a la traducción actual, que es la que leen mis hijos, dice: quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. Es diferente, ¿eh? Es que hablamos de cubrir y claro, como estamos en el castellano antiguo, uno dice cubrir, le he hecho una manta por encima y ya no hay problema, no se ve. No es así. Quien perdona gana un amigo. Y perdonar es, te perdono. Decido no tenerlo en cuenta, decido no ofenderme. Decido, pues mira hermano, que Dios te bendiga. Y ya está. Porque además, fijaros que sin darte cuenta, dice Proverbios, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor es el que perdona las faltas. Y luego dice 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Te lo traduzco, el amor perdonará multitud de pecados. Porque en el momento que entres en una relación diaria, si te quieres ofender, buena suerte, pues te vas a ofender. Cualquier cosa, te vas a ofender. ¿Qué es lo que tiene la convivencia? Pero precisamente esa es yo creo que la piedra angular del cáncer de cualquier congregación. Es decir, cuando esto no se entiende, que somos llamados a revelar la gloria de Dios como cuerpo, como pueblo, como nación santa, no podemos dejar puertas abiertas. No te puedes permitir el lujo. Esto no es solamente responsabilidad del pastor, esto es responsabilidad de cada creyente, cada hijo de Dios que ha sido perdonado por sus pecados. Obligación de perdonar. Porque tú has sido perdonado de la misma manera. Tú no eres el mejor, tú no eres Moisés, y aunque fueras Moisés, tampoco. Ahora, seguimos hablando de seguridad contra el silencio. Tienes que entender que un ambiente de seguridad va a confrontar el pecado. Y hace un tiempo, mira, se nos dio un caso. Teníamos una familia con problemas serios, de verdad. Y de estas cosas que, ¿qué hacer? Señor, ¿qué hago?
expongo públicamente, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me decía, ora. Ora. Y me acuerdo, fue un miércoles. Me agarré por allí, me puse de rodillas a orar. Ya no sé si me puse de rodillas, panza abajo o cómo me puse, pero ese es el sentido y eso es lo que siempre quiero compartir. Los miércoles lo que hacemos es el ambiente para que tú puedas tener un encuentro personal con Dios. No venimos simplemente a cantar o a adorar, venimos a provocar el ambiente donde el Espíritu Santo te hable. Y da testimonio terminamos el miércoles y llega el hermano, pastor, el Espíritu Santo me ha hablado. Lo he estado haciendo mal, me he equivocado, le he pedido perdón al Señor y no lo voy a volver a hacer. Yo no dije nada, cero. La unción pudre los yugos. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. ¿Cuántas veces has ido a hablar con alguien que tú has visto algo y ha habido rechazo? Y es lo que te digo, mira, eso cuando no se trata bien, tienes el peligro de convertirse en chisme. Pero aquí no estamos para traer chisme, aquí estamos para tener un ambiente de seguridad donde yo puedo recuperar a mi hermano. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahora sí te digo, cubrir ya no es nada. Cubrir es terminar con multitud de pecados, de situaciones. Resolver, romper esas cadenas. Y eso es bastante interesante. Mira, un ambiente de seguridad va a confrontar el pecado y no es un ambiente de silencio. Escúchame bien, Dios habla, el Espíritu Santo habla y tienes que estar abierto y dispuesto a provocar ese ambiente, a ser esa persona que ora y que intercede, a ser esa persona que ayuna, a ser esa persona que se pone de rodillas a clamar por esa situación. Nuestras herramientas, nuestras armas no son carros, espadas de combate o edictos judiciales. Nuestras armas están en lo íntimo, en lo secreto. Un ambiente de seguridad da cobertura. Y mira, ¿sabes lo que pasa cuando das cobertura en vez de chismorrear? Es que ese ambiente seguro se convierte en algo silencioso. Es decir, alguien puede cometer un error, pecar, ser restaurado, ser perdonado y la congregación no tiene por qué estar señalando a nadie. Nadie tiene por qué estar prejuzgando a nadie. Todos pecamos, no hay unos mejores, otros peores, todos pecamos. Y esto no significa que no se confronte el pecado. Lo que digo es que no siempre tiene que salir en los periódicos. Y quien lo saca en los periódicos muchas veces somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Luego la gente no puede volver. Vergüenza, temor, miedo. Y esto tiene que ser una casa donde el miedo, el temor, la vergüenza desaparecen. Donde somos perdonados y donde Cristo nos ama tal y como somos, pero no para que te quedes con tu cadena, sino para que tus cadenas se rompan. Ese es el lugar. Ahora, tienes que entender que hay un principio, que es el principio de reportar en contra del espíritu de control. Y te voy a explicar esto. Mira, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto. El apóstol Pablo se salva, es decir, tiene la visión camino a Damasco. El Señor lo lleva 3 años a Arabia, al desierto de Arabia.
y tiene la revelación del propio Señor Jesús resucitado. Cuidado. Gálatas 1:10. Cuando tiene esta revelación, va a Jerusalén y se sienta, se reporta con Pedro y con Santiago. Y no te lo digo yo, lo dice Gálatas 1:18 y 19. ¿Por qué? Santiago, hermano de Jesús, Pedro, uno. Y él se reporta con ellos. Empieza el ministerio desde la iglesia de Antioquía. Y 14 años del ministerio en los gentiles, Gálatas 2:1, vuelve a Jerusalén y se vuelve a reportar con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Después de 14 años sirviendo al Señor y deteniendo una de las mayores revelaciones jamás sabidas encima de la tierra. Te digo yo a ti que tenemos esa revelación cualquiera de nosotros y no hay pastor suficientemente grande, ni hay líder lo suficientemente sabio para poder hablar con nosotros. Y Pablo, con normalidad, se reporta. ¿Y sabes por qué? Porque mira, un reporte no es controlar, es una elección. Es prever o curarte en salud de que lo que estás en lo correcto. Estás haciéndolo en tu beneficio. Y me he dejado una. Número 5, es voluntario. Mira, a mí me gusta explicar, cuando hablamos de novios y novios, yo no estoy aquí para controlar tu vida. Pero creo que el mejor consejo viene de papá y mamá. Y el segundo mejor consejo viene de los pastores. Y si hay ese nene o esa nena que vio a alguien que se enamoró, qué bonito el amor, y viene a papá y mamá, le dice: papá, mamá, me gusta fulano, oremos. Y papá y mamá, mira, a mi amado hijo se interesó o fulanita, oremos. Creo que de ahí salen matrimonios exitosos. ¿Es control? No. Ese es nuestro beneficio. Es honra, es reportarse, es orden. No es controlar, es amor. Amén. Por eso dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Y procuramos quejarnos lo menos posible. Pero sí es verdad que cuando... A ver, esto quiero compartirlo, no lo he dicho antes, pero creo que es oportuno. Cuando ves que alguien se está pegando de frente, es frustrante. Es frustrante. Aunque no lo creas, oramos por cada uno de vosotros. Aunque no nos veas, nos preocupamos por cada uno de vosotros con nombres y apellidos. Y solo queremos el bien de vuestras vidas. Y es un amor, te digo de verdad. Yo te puedo confesar que yo no soportaba a la gente. Trabajaba con gente todo el día. Y llegó un punto y digo: Señor, si a mí me cae mal la gente. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Pues te voy a dar un corazón de pastor. Digo, no es verdad. Y sí es verdad. Es algo que Dios ha nacido en mi corazón. Si no, esto es imposible. Ahora, entramos en la regla del amor. Y quiero explicar esto de la siguiente manera. Mira, cuando empezaron los ministerios evangelísticos a llegar a España, los grandes venían de Billy Graham, las campañas evangelísticas, años 50, 60. Llegaba Kathryn Kuhlman, años 60, 70. Y los últimos grandes, Oral Roberts, el señor King y compañía,
Martín Lutero, etc. Todos estos tienen algo en común. Había un movimiento que era el movimiento hippie dentro de la sociedad americana o anglosajona predominante. España, al tener una dictadura, pues obviamente nos mantuvimos bastante ajenos a esto, pero los que venían a predicar venían o salían de estos movimientos. No hace falta que te diga que el movimiento hippie, pues drogas, alcohol, metanfetaminas, liberalidad sexual, libertinaje, los principios del feminismo, los principios del LGTB, etcétera, etcétera. Y estos hermanos empezaron predicando a restricciones. Y es curioso que en la siguiente generación empezaron a predicar de que esas restricciones no había por qué hacerlas porque éramos libres, porque todo me era lícito. Pero no se entiende el origen de eso porque tú no has vivido la conversión de donde ellos vienen. No sé si me explico. Y te digo algo, esa generación nos enseña una lección, que para ganar vidas vas a tener que prescindir de muchas cosas. Esa lección es difícil de entender a veces, porque dice, yo puedo hacerlo, pero por amor a muchos, tu amor se va a medir en las cosas que vas a renunciar. Las cosas que Dios te va a demandar probablemente te son lícitas, pero por amor a otros vas a tener que renunciar a ellas. Y tú me dirás que yo soy libre. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida en rescate de muchos? Jesús renunció a todo lo que tenía en el cielo. ¿Por qué? Para morir en una cruz y llevar tus pecados y los míos. ¿Tú crees que vas a ser menos? ¿En serio? Si no eres capaz de renunciar a las cosas que Dios te pida cuando Dios te las pida, y amor te la está pidiendo, ¿crees que si no eres capaz de renunciar, crees que Dios se va a mover? ¿Estás dispuesto a poner esas cosas en el altar? Mira, es que es curioso, cosas que yo nos saltaba a la cabeza es cuando veíamos al fundador de la Escuela Bíblica de Gales, y el Señor le dice, por cada cosa que me entregues vas a ver 10.000 almas. Y recuerdo, esto no lo entiendo, pero es así. Por cada cosa que entregas, probablemente estás salvando vidas. Y no es de otra manera. No funciona de otra manera. Ahora, cuando la generación no entiende el sacrificio, se convierte en religión. Y entonces el sacrificio es en vano. Por eso nuestra generación tiene que llegar al entendimiento que lo que entregamos en el altar, primeramente en nuestra vida, igual que nuestro Maestro, por rescate de muchos. Nuestra vida es una ofrenda viva. Y si no lo es, el Señor te está tocando a la puerta. Y si quieres ser libre, hoy es un buen momento. Pero el Señor nos pide cosas. Que además, tengo que decirte esto. Yo no las puedo dar por ti, solo tú las puedes dar. Dios te va a pedir cosas que solamente tú puedes entregar. Hay áreas de tu corazón. Mira, el Espíritu Santo me está hablando ahora mismo. Hay áreas de tu corazón que no has entregado al Señor.
Y sí, son, pero no edifican. Y el principio del amor, dice, por esto conocerán que sois mis discípulos, por cómo os amáis los unos a los otros. Ponte de pie, quiero orar, mira. El Espíritu del Señor te va a mostrar. El Espíritu del Señor te va a mostrar aquellas cosas te amamos, Señor Padre. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas, Señor, te entregamos nuestras coronas. Señor Padre, es tuyo, dependemos de ti, Jesús. Te pedimos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestra vida, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, que podamos venir, Padre, con manos limpias delante tuya, Señor Padre, sometiendo cada área, Padre, sometiendo cada parte de nuestro corazón, Padre, entendiendo que somos parte de este cuerpo, que somos parte de esta iglesia, Señor Padre. Que, Señor, que no tiene fronteras, que no tiene límites, Señor, sino que es algo que tú has diseñado para toda la eternidad, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a ser familia, a ser hermanos y hermanas, Señor Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. No sé si alguien, esta mañana hemos orado por sanidad. No sé si hay alguien enfermo y quiere que oremos específicamente por sanidad. Lo que el Señor. Ok, pues vamos, independientemente, me da igual tu tiempo, vamos a orar. Padre, toca cada vida, Señor, cada cuerpo en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que no solo nosotros, hermanos, están enfermos, Señor, y hay necesidad, y Padre, clamamos por tu salud, clamamos por tu milagro, clamamos por tu restauración, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Jesús, y te pedimos, Señor, que levantes, Señor, Padre, al cansado, al herido, al enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor.